Bueno, damos inicio a esta sesión, aparato estético, la técnica, lo material y lo sensible, con una ponencia de Laura González Flores y de Jean-Louis Deot, que no está aquí. Laura va a hacer las veces de dos personas. Y Laura es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas. Bueno, y Jean-Louis Deot es muy conocido teórico del arte. El título de la ponencia es justamente El aparato estético, un diálogo en torno al aparecer técnico de las artes. Buenos días tengan todos ustedes. Esta ponencia que encabeza esta mesa, aparato estético, técnica, lo material y lo sensible, es un diálogo, fue preparada como un diálogo a sostenerse de manera presencial entre el doctor Jean-Louis Deot de la Universidad París 8 Saint-Denis y yo misma esta mañana. Por razones circunstanciales, el doctor Deot no ha podido estar acá, no ha podido viajar a México, por lo que yo leeré tanto su presentación como la mía. Entonces aquí hay una salvedad y es que hay dos voces con una sola, entonces me voy a permitir leer, identificar de quién es la voz. Empiezo yo, Laura González. ¿Cómo pensar la relación entre historia del arte y estética? Bueno, aquí vamos a poner al doctor Deot a hablar desde París. ¿Cómo pensar la relación entre historia del arte y estética? Y la del arte y la técnica en la obra que llamamos de arte. Cuando hace 15 años me propuse contestar estas preguntas en torno a una reflexión de los medios, en mi caso la pintura y la fotografía, resolví la cuestión haciendo uso de la historia de las mentalidades o de la historia de las ideas, y aquí confieso que me inspiré en el brillantísimo ejemplo de Isaiah Berlin. Así, en el libro Fotografía y Pintura, dos medios diferentes, propongo su comprensión inter- y transmediática a partir de su interrogación como géneros artísticos. Más allá de una supuesta diferencia cualitativa en el nivel técnico de la que se podría desprender después el valor ontológico de la pintura y de la fotografía, lo que yo observaba en ambos medios era su analogía de inserción en la práctica cultural, en la historia cultural. De ahí, la historia de la pintura como un arte que inicia con su asociación a la racionalidad científica en el Renacimiento, que luego comienza a valorar la imaginación en el siglo XVII, que evoluciona hacia la integración de los valores de creatividad y belleza en el siglo XVIII y que logra en ese siglo, el siglo XVIII, cimentar su condición artística, pero de una manera teórica y racional, es decir, estética. Y también ahí la historia de la fotografía, que ya en el siglo XX, dos siglos después de la pintura, también adquiere su autonomía artística a través de un proceso de estética museal. El nodo de mi texto era una reflexión sobre la tecnología en las artes y efectivamente una parte importante del libro hacía un análisis del componente técnico tanto de la pintura como de la fotografía. Ciertamente mi texto estaba influido por la tradición alemana de Walter Benjamin y de Wilhelm Flusser, pero también mostraba una casi total ausencia de la teoría francesa de la fotografía, cuestión que fue criticada por el teórico vasco Ramón Esparza al leer la primera versión del libro en 1998. Yo replicaba que los franceses no veían el componente técnico de la fotografía, cuestión que para mí era importantísima. ¿Cuál no sería, pues, mi sorpresa cuando hace unos años comencé a leer los libros de Jean-Louis Deot?
El museo, Origen de la estética, de 1993. La catástrofe y olvido, las ruinas, Europa y el museo, de 94, que incluso leí en todo un curso con mis alumnos. El hombre de cristal, estéticas benjaminianas, de 1997. La época del aparato de la perspectiva, de 2011. ¿Qué es un aparato estético? Benjamin Lyotard Rancière, de 2012. Y la época de los aparatos, de 2013. Coincidiendo en muchas cuestiones con mi propio pensamiento, los libros de Deotte dejaban claro un hueco enorme en el mío. Eso que otro francés, Michel Pecheux, al hablar de la teoría del discurso, define como, cito, olvido. Aunque yo hacía un análisis cultural de la sintaxis de las imágenes, me había olvidado, en el sentido de Pecheux, de considerar el efecto estético de las imágenes en el receptor. Esa es justamente la contribución de Jean-Louis Deotte a la teoría de los medios artísticos. Recordarnos a todos los que hemos escrito sobre fotografía, a Barthes, a Dubois, a Rancière, que ese efecto estético no se reduce a la programación negativa del dispositivo técnico de la que hablan Foucault, Agamben y Flusser. Más allá del mero dispositivo, el aparato estético, y este es un concepto de Deotte, es todo un aparecer de la sensibilidad de una comunidad que marca una época de inscripción de lo simbólico y que produce modos distintivos específicos de percepción y recepción. Para Deotte son aparatos estéticos la perspectiva, la cámara oscura, el museo, la fotografía, la ciudad, el psicoanálisis y finalmente el cine, que constituiría un archi o superaparato. En sus libros, Deotte se propone estudiar los lazos entre arte, técnica y sensibilidad a partir de una crítica de las ideas de Descartes, Benjamin, Adorno, Simondon, Heidegger, Arendt y Rancière, pero también de la tradición de historia del arte de Alberti, Panofsky, Gutmann, Damisch y Bourdieu. Y aquí entra Jean-Louis Deotte, su voz. Y no habría que olvidar a Jean-François Lyotard y su tesis, Discurso-Figura, en la que desarrolla la noción de las épocas de la superficie de inscripción y de los bloques de historia. En estos resulta fundamental la relación entre los signos artísticos, como los pictóricos, y su soporte. Esta idea permite a Lyotard, a diferencia de Panofsky con relación a la invención de la perspectiva, librarse de la sobrevaloración de la tridimensionalidad de la pintura de transición internacional, la de Giotto o Duccio, para poner el acento en la posibilidad, o no, de una mirada que se pierde en lontananza. Para Lyotard es necesario que el hombre haya perdido a la naturaleza para poder después objetivarla trazando sobre un vidrio las huellas de lo que se ve detrás y a lo lejos, como en aquellos grabados de Durero que representan los marcos para dibujar en perspectiva. Es la irrupción inaudita de la proyección lo que hace posible la representación. Pasamos de un régimen simbólico de revelación, de signos pictóricos, que no son sino la cara visible de un libro sagrado, a otro régimen en el que los signos se emancipan del texto. Vamos de lo lisible a lo visible. Aunque la pintura que describe Alberti todavía está obligada a contar historias, sin embargo lo hace de manera secundaria. Para Deotte la consecuencia es fundamental. Entre una época de superficie de inscripción de lo simbólico y la siguiente, se da lógicamente y de hecho una ruptura justo ahí donde los historiadores esperan encontrar continuidad. Ahora hablo yo. La aparición de un aparato técnico sería justamente eso, la ruptura implícita en el cambio de soporte de inscripción de lo simbólico.
aparece otro aparataje estético y otra época de la sensibilidad. Y aquí quisiera decir algo con respecto a mi traducción del texto. Deot habla de la palabra appareillage, que es aparataje, es como todo aquello técnico que está implícito en ese aparecer de las artes. Entonces me permití traducir appareillage por aparataje. Jean-Louis Deot. De hecho, no hay un pasaje de una época a la otra, sino una decisión anónima que no puede atribuirse a nadie sino a ella misma, y que en el caso de la escritura proyectiva fue tomada en concreto por los orfebres y arquitectos, tanto como los pintores y escultores. Todo esto en Florencia en el siglo XV. Si nos quedamos en el mundo cristiano, eso que se imponía antes, en la época romana y luego gótica, durante la hegemonía de la norma de la revelación, era la cosmética de la encarnación. Para el mundo musulmán, de manera paralelo, podríamos hablar de una cosmética de la enlibración o puesta en libro. La gran ruptura que el Occidente debió sufrir fue la desincorporación laicista de la sociedad y el desacoplamiento de los polos de la ley, el saber y el poder, mientras que el Islam se mantuvo subordinado al libro y no conoció esa disgregación. De ahí los fundamentalismos actuales. Los caminos del Oriente y del Occidente divergen desde entonces. Nuestras superficies, la nuestra de Occidente, de inscripción es proyectiva, por lo que los aparatos que yo identifico en mis teorías son proyectivos. Pero no limito la noción de aparato, que elaboré a partir de Benjamin, a la configuración de la escritura proyectiva y a la representación, ya que después de todo, también una catedral funciona como un aparato para la encarnación cristiana. No obstante, habría que distinguir, siguiendo a Panofsky, una iglesia de luz, como la Basílica de Saint-Denis, de una catedral construida según la lógica constructiva de la Suma Teológica de Santo Tomás, como Notre Dame de París. Una misma cosmética se realiza a través de muchos aparatos. Si no consideramos la naturaleza ontológica y semiótica y por ende cosmética, esta es una palabra que utiliza mucho Deot, cosmética, del soporte, entonces comparamos aquello que no se corresponde a una misma lógica, como hace Hans Belting en su notorio libro Florencia y Bagdad, una historia de la mirada entre Oriente y Occidente del 2012. Ciertamente, el Mukarrabien, como en la Alhambra de Granada, es una especie de ventana que permite filtrar al sol y ver discretamente hacia el exterior, pero no es un cuadro definido como un vidrio sobre el cual se inscriben las huellas de fuera. El Mukarrabien pertenece al orden de la revelación y el cuadro al de la proyección. Una historia del arte digna de ese nombre está marcada por esas rupturas fundamentales. Tal vez por eso es difícil hablar de una historia del arte. La historia del arte nació con Winkelmann en el siglo XVIII a partir del modelo biológico de la creencia, el primitivismo, la madurez, el clasicismo y la vejez, la decadencia. Pero también se puede, por el contrario, poner el acento sobre tal o cual modo de la percepción prevaleciente en tal o cual época del arte, como hace Riegel en sus 3 ensayos, 1900-1901, y donde compara percepción visual, o más bien opone, percepción visual y lejana versus percepción próxima, táctil o áptica. Benjamin era un lector ávido de Riegel y rechazaba la idea de Winkelmann de una decadencia de las artes. Aparato estético y modernidad. Laura González. En el caso del aparato de la perspectiva, este aparece simultáneamente a la subjetividad que yace en el corazón del humanismo, o tal y como lo planteo en mi libro, de una relación que implica un objeto, objectus, que yace delante de un sujeto, subjectus, que lo arroja o pone delante de sí.
es decir, de una conciencia reflexiva que se manifiesta en el mundo a través de su relación instrumental con él. De ahí la verdadera revolución inherente al nuevo orden cartesiano de un yo que piensa, ego cogito, y en consecuencia de una nueva sensibilidad común, yo veo, de la modernidad. Jean-Louis Dehotte. Si tal o tal aparato determina una cosmética, entonces debe de poner en orden las apariencias que son bellas, en tanto así aparecen producidas por el aparato o aparatizadas. Ese es el sentido del cosmos entre los griegos. La apariencia bella es una función de la puesta en orden de lo que está destinado a la vista. Puede tratarse del ordenamiento de una ciudad, de un ejército, de la apariencia de una mujer. Distinguiremos así una cosmética en un sentido amplio, el orden de las estrellas es bello, como el orden del mundo de los estoicos, de una cosmética en sentido estrecho, la apariencia, el vestido, los perfumes, la decoración, la manera de presentarnos los unos a los otros. Es importante concebir la puesta en orden como lo primero. Es eso que Platón llama cora en el Timeo, un intermediario inaprensible y siempre a la fuga entre el mundo real de las cosas y el mundo sensible del aquí y el ahora. Platón caracterizaba la cora como un molde, como un lugar donde se inscribían las huellas de las ideas inmutables, la matriz ordenadora de las cosas que se nos aparecían. La cora es una mediadora entre lo inteligible y lo sensible, difícil de caracterizar, aunque sin ella no se podría dar el aparecer. Y aquí quisiera hacer nada más una explicación sobre la imagen, porque es difícil encontrar una imagen de la cora, pero esta es una de las láminas del Timeo que está en Oxford, y justamente lo que es la cora son los espacios entre las esferas, es decir, los huecos. Es lo que determina, es como si determináramos las cosas a través de los huecos que deja el espacio. Todos los aparatos descienden de este archiaparato, la cora. Este configura la temporalidad, la recepción del acontecimiento, la pertenencia, la singularidad. Antes de la imposición arbitraria del aparato de perspectiva, no había un sujeto y un objeto en el sentido moderno, y tampoco una estética tal y como la entendemos ahora. No hay modernidad antes de la escritura proyectiva. Antes de esta no podemos hablar de un sujeto, salvo en otro sentido, el medieval de ens creatum, cosa creada, la más eminente de las criaturas. Pero veamos con atención los tratados clásicos de la perspectiva, como el proyecto Brouillon de Desargues. El sujeto no constituye el punto de vista ideal del cuadro, sino su punto de fuga. Ese punto donde se unen las líneas perpendiculares del plano del cuadro. El sujeto es un punto sobre la línea del horizonte a partir del cual toda la geometría se abate. El sujeto no es el espectador, pero puede convertirse en este de modo secundario en razón de toda la escena de representación que de una cierta manera lo atrapa y no lo deja ir. Nosotros nos hemos subjetivado, y este es un término que Dehotte adopta de Simondon, a fuerza de ver cuadros construidos según las reglas de la perspectiva, de ver escenas construidas a la italiana, como el Teatro Olímpico de Vicenza, de Palladio, de recorrer perspectivas urbanas. Nuestras comunidades han dejado de encarnar el cuerpo de Cristo al convertirse en naciones, esto en el sentido de Maquiavelo, y atribuirse designios por cumplir. Nuestra temporalidad se convirtió en aquella del instante, cuestión que Descartes concibió a la perfección. Su cogito no es legítimo sino en el instante en el que pronuncio yo pienso, yo soy. Porque es un instante que tiene lugar en el corte de la pirámide visual descrita por Alberti en De la Pictura. La instantaneidad está en el corazón mismo de la modernidad proyectiva. Es un corte de tiempo que encontraremos también en la fotografía
y a partir de esta en el cine analógico construido por una sucesión de fotogramas instantáneos. El humanismo literario, tanto el filosófico, son una consecuencia del aparato de perspectiva y no a la inversa. Lo mismo sucede para cada aparato proyectivo que entonces determina una ontología epocal. Los marcos espaciales y temporales de la sensibilidad pura están determinados. Entonces, esa primera etapa de la síntesis del saber que Kant nombró estética en la crítica de la razón pura, está históricamente determinada. Lo trascendental, aquel conocimiento de este marco de referencia sin el cual no habría saber objetivo posible, es histórico. Hay pues una historia de lo trascendental. Es eso a lo que Benjamin alude en su primera tesis de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Hay épocas de la sensibilidad. La sensibilidad de la época de la fotografía, que es la misma que la del museo y el patrimonio, no será aquella del dibujo de la perspectiva, ni esa la del cine o el psicoanálisis. Historia del arte y estética. Laura González. Usted sostiene que un aparato comporta una verdad, mientras que la filosofía expone tal verdad. Descartes habría expuesto la verdad del aparato perspectívico de Brunelleschi, Marx la verdad de la cámara oscura, Kant la del museo, Benjamin la de la fotografía y Freud la de la cura analítica. Arendt, Nancy Rancière la del cine y Lyotard la del video. Entonces, la filosofía, la estética, viene después y no antes del advenimiento de tal o cual época aparatizada, de tal sensibilidad como sugiere, sin embargo, Rancière. ¿Cuáles son, según su punto de vista, los lazos entre la historia del arte y el pensamiento filosófico estético? Jean-Louis Dehaut. Para ser más preciso, son las obras que comportan los principios de tal o cual aparato las que permiten a la filosofía exponer sus principios. Por ejemplo, son las arquitecturas de Brunelleschi en Florencia, mismas que comenzaron por la solución del problema técnico planteado por la cúpula de Santa María de las Flores, que llevaron a Carlo Giulio Argan en su libro sobre Brunelleschi a precisar las características de esta arquitectura y a descubrir la importancia del plano de proyección y de la disminución regulada de los arcos entre la nave principal y las naves laterales de estas iglesias, como en las iglesias del Santo Espíritu, San Lorenzo y la Capilla Pazzi. A partir de ahí, los pintores como Masaccio pudieron utilizar cualquier plano como soporte de proyección, como en el caso de la Trinidad de Santa María Novella en Florencia. Pero además, Brunelleschi produjo los dos dispositivos demostrativos que conocemos por los testigos que los tuvieron a la mano. Podemos pensar, siguiendo los trabajos de Hubert Damisch, que el primero permitía mostrar la coincidencia del punto de vista y del punto de fuga por especularidad, estableciendo así, por el solo medio de la visión, la identidad de sujeto y objeto, eso que los pintores apropiaron en la pintura de autorretrato. En términos estructurales, el cogito cartesiano expone las consecuencias de esta coincidencia que solamente es visible para quien la experimenta. Las consecuencias que Kant deriva de esto son aún mayores. La modernidad entraba en la era del subjetivismo al recibir un objeto, sus leyes de un sujeto trascendental. Entonces, habrá que esperar la definición de lo trascendental desde la teoría del conocimiento de Kant para comprender las consecuencias filosóficas de la demostración de Brunelleschi, que no derivaba de ningún texto, sino de la experiencia, algo que Belting ni siquiera menciona. La filosofía está siempre retrasada en relación a la demostración que llega por vía de lo visible. Por una parte porque, al desconfiar siempre de la técnica,
La filosofía parece no entretenerse más que con la apariencia sensible e inmediata del mundo, sin tomar en cuenta las mediaciones técnicas que configuran tal apariencia, es decir, que la aparatizan. Y por otra parte, porque la historia del arte no se ha interesado sino recientemente en estas mediaciones técnicas o institucionales que dan a cada época sus determinaciones. Si esto es así, ¿cómo distinguir la pintura de Leonardo de su escenografía perspectivista? ¿Cómo, a partir de Manet, no comprender qué es el sujeto, en el sentido amplio del término, lo que acaba quedando cuestionado por la museificación de la pintura? La pintura, ¿qué es ella en sí misma sino este arte bidimensional? Las artes reciben del exterior sus características, eso que Derrida, al comentar a Kant, llama fuera de la obra o parergon, como el marco de los cuadros o las columnas de un templo, y que la Coulabart llama suplemento. De ahí puede verse que la historia del arte debería de orientarse al estudio de estos artefactos, que no son ni prótesis ni dispositivos coadyuvantes, sino que constituyen la espina dorsal de una época de la sensibilidad, imponiendo un arte sobre otro, como el diseño de los tratados del Renacimiento, que trastoca tanto la definición de arte como su recepción. Esto llevará a privilegiar el estudio de ciertas obras en las que los principios del aparato dominante son obvias, incluso aquellas obras cuyas consecuencias derivan de un aparato que no les es contemporáneo. Ese es el caso del admirable Contrato de un dibujante de Peter Greenaway para el caso de la perspectiva, o del Arca rusa de Sokurov para el museo. Entonces concluimos que el cine tiene un papel privilegiado porque sintetiza todos los aparatos proyectivos que vinieron antes, incluso algunos que surgieron después, como el video, como en el caso de Atom Agoyan, Next of Kin o Family Viewing de los años 80. Es otra vez Benjamin quien mejor ha captado esta capacidad de análisis y síntesis del cine. El cine, despliegue, resultado de todas las formas de visión, de todas las formas perceptivas, pautas y ritmos que se encuentran preformados en las máquinas actuales, de tal suerte que todos los problemas del arte actual no pueden encontrar su formulación definitiva sino en correlación con el cine. El museo como origen del arte. Laura González. La relación entre arte, estética e historia del arte es el tema central de su libro El museo, origen de la estética. Ahí desarrolla una serie de argumentos en torno al museo como institución donde los objetos pierden su destino, su capacidad de hacer mundo común. Este proceso coincide con el nacimiento simultáneo del arte, la historia del arte y la crítica estética. Entregados al juicio estético igualitario de un nuevo espectador, el pueblo revolucionario, las obras suspendidas en los museos pierden su fin dentro de un culto social, pero ganan, por lo contrario, una autonomía artística. El museo es un espacio de arquitectura indeterminada y abstracta en el que el pueblo se ve conducido a hacer un uso público y crítico de su razón. De ahí la función política de la estética y de la historia del arte, así como la conformación de una comunidad formada mediante objetos ruinosos y sin destino, fragmentados, aislados. Este es un concepto que encontramos en Jacques Rancière, mientras que usted no ignora, como él, la cuestión técnica. Para usted, el régimen de lo sensible está indefectiblemente unido al aparato estético en cuestión, el museo. Jean-Louis Dehaut. Me parece que Rancière no cita jamás a sus contemporáneos salvo para atacarlos. Tiene una fijación sobre su antiguo colega Lyotard, contra el cual ha debido escribir unos 7 libros. Después de ser althuseriano y después marxista, Rancière hace de algunas obras filosóficas, Platón, Aristóteles, o literarias, Flaubert,
la matriz para regímenes enteros de la sensibilidad común, lo que Rancière llama el reparto de lo sensible. Es un curioso marxista que no quiere oír hablar de los progresos técnicos implícitos en los aparatos estéticos. Por ejemplo, la perforación de la película analógica del cine no tiene para él ninguna incidencia sobre el cine. Entonces, lo que cuenta es que una película sea en esencia fabulatoria, como la pintura para Alberti. Esto en el libro de Rancière, La fábula cinematográfica. De hecho, su aportación es sobre todo sociológica y es esto lo que le permite distinguir el, entre comillas, régimen representacional de las artes, la tragedia clásica francesa, la comedia, del régimen estético flaubertiano en que todos los contenidos pueden alimentar a las artes. Algo que se puede constatar es que la mayor parte de los filósofos franceses que retoman la condena adorniana de la industria cultural son alcanzados en el camino por los heideggerianos. Aun si Deleuze se inspira mucho en la filosofía de Gilbert Simondon y en las reflexiones de Bergson sobre la duración, es para disolver estas nociones en una suerte de metaforización biologizante general. Pero yo observo que poco a poco la interrogación sobre lo sensible, sobre la cualidad del conocimiento empírico, una pregunta clásica de la filosofía, está siendo reemplazada por los análisis sobre el cine. Lo sensible deviene cultural. Los franceses llevan un atraso sustancial en relación con la ciencia de los medios proveniente de Marshall McLuhan o de Friedrich Kittler, por ejemplo. Medio, dispositivo y aparato. Laura González. En la época de los aparatos, usted sostiene que la situación de un arte en un momento cualquiera no es inteligible si no se confunde tal arte y tal aparato. Las verdaderas revoluciones no son políticas, sino culturales, pero hace falta jerarquizar los factores de una revolución cultural y distinguir el medio del dispositivo del aparato. ¿Qué es entonces lo que deberíamos considerar para poder establecer una distinción entre estas tres nociones tan mezcladas en el pensamiento contemporáneo de las artes? Jean-Louis Dehotte. Lo que se puede reprochar a los iniciadores citados de la ciencia de los medios, a la que agregaríamos la mediología de Régis Debray, es mezclar medios, dispositivos y aparatos. Y en el fondo, también de no interesarse por lo sensible si no es a través de las revoluciones de los soportes. Gutenberg será siempre para ellos más importante que Brunelleschi y Alberti. Las relaciones ontológicas entre ser y aparecer no son de su dominio. Podemos aquí retomar una expresión que Jean-Luc Nancy toma de Kant a propósito de la historicidad, de lo trascendental, para caracterizar el dominio de los aparatos. Y aquí Dehotte está citando a Nancy, que en su libro está citando a Kant. Las condiciones a priori de la experiencia en general son al mismo tiempo las condiciones de los objetos de la experiencia. Cierro cita. Además, no debe olvidarse que los medios son todos de comunicación, que no es el caso de los aparatos, para los que la comunicación puede ser una función, pero secundaria. Así, la asimilación de un cuadro al vidrio de una ventana ha tenido una consecuencia. Los signos lingüísticos, escritos sobre una hoja, han adquirido una dimensión de designación. El ojo no se detiene sobre ellos como sobre los dibujos. Vuelta transparente, la hoja de papel transformó la naturaleza de la lectura y de ahí el abandono de la iluminación y de la caligrafía. Y de ahí en adelante parecía como si el ojo atravesara el signo sin espesor para acceder inmediatamente al sentido. Desde entonces, el gesto retrocedió en beneficio de la voz, como lo ha mostrado André Leroi-Gourhan en El gesto y la palabra de 1965, y los soportes de la memoria se volvieron inmateriales, hasta la imposición de la escritura digital que suplantó a la proyectiva.
La perspectiva configura un nuevo aparecer de las cosas que dará lugar a los grabados que en retrospectiva volverán popular a la perspectiva. Pero en sí misma la perspectiva no comunica nada. Nuestros aparatos proyectivos fueron redefinidos sobre la base de lo digital y por lo general sujetos a la comunicación, que es su ley. Todavía hay fotografías, pero las digitales son destinadas a ser comunicadas de modo inmediato en las redes sociales, incluso a desaparecer algunos instantes, emancipadas de las restricciones de la estética del cuadro y del encuadre, la fijeza, la precisión, el archivo, como comenta André Rouillet en su próximo libro. La distinción entre aparato y medio de comunicación debe permitirnos señalar la especificidad de un cierto número de artefactos puramente culturales que hasta ahora no habían gozado de consideración. Después de la perspectiva, ¿dónde acomodar el museo? No dentro del dominio estricto del arte y muy accesoriamente en el de la comunicación. Y la cámara oscura, inventada por los árabes, si creemos a Belting, probablemente la incluiríamos en el dominio de esos instrumentos que permiten los experimentos, en este caso con los rayos luminosos, que rompen con la concepción aristotélica de lo diáfano. Desde aquel entonces, desde Aristóteles, la cámara oscura aparatizará la teología de la revelación islámica, acercando la geometría, es decir, la razón, a la fe. En términos de lógica cosmética, cosmología, la cámara tendrá el mismo papel de exposición que las catedrales góticas cristianas, según la descripción de Panofsky. Esto lo desarrollo en mi próximo libro, Cosméticas, Simondon, Panofsky, Lyotard. La noción de dispositivo ha tomado en Francia tanta relevancia a través de los trabajos de Foucault, Vigilar y Castigar, como ha aportado oscuridad en el campo artístico, ya que solo conciernen la relación de poder y saber. Para Foucault, el panóptico de Bentham es el príncipe de los dispositivos. De ahí que mejor valdría hablar de montaje, como hace George Didi Huberman. Y entonces también de montaje de técnicas diferentes, inclusive de aparatos modulables, como en un buen número de instalaciones del arte contemporáneo. La decoración escénica de una obra de arte total, como Tristán e Isolda, puede ser reemplazada por un video de Bill Viola. El mito de la comunidad engendrada por el espectáculo se desploma. No hay sino públicos diferentes. Fotografía, pasaje y dispersión. Laura González. En su consideración de la fotografía como aparato técnico, usted va más lejos que Benjamin con su dispositivo o de Flusser con su caja negra. Más que una visión técnica fuerte del mundo connatural al aparato de perspectiva basado en la relación de sujeto y objeto, para usted la fotografía implica una percepción fragmentada e instantánea del mundo parecida a la del flaneur del siglo XIX. Más que la sensibilidad fuerte y centralizada de la modernidad cartesiana, en la fotografía, según usted, encontraríamos la sensibilidad dispersa propia del habitante anónimo de la masa ciudadana, no proyectiva, como podríamos suponer por sus lazos con el dispositivo de perspectiva, y eso es algo que a mí me sorprendió cuando leía de Ott. Yo en mi libro identifico la fotografía con la perspectiva y él la maneja como algo aparte. Según usted, la fotografía está ligada a otra estética, la del pasaje, la dispersión y el espectáculo. Hablaríamos entonces de otra época de la sensibilidad moderna, de otro tipo de temporalidad. Jean-Louis Deot. En efecto, podemos establecer cruces entre líneas de aparatos. La línea proyectiva puede efectivamente cruzar la urbana, como sugiere la sinopsis de Jean-Luc Nancy en La ciudad a lo lejos, de 2011. Y comenzar por la ciudad romana hasta un más allá indescriptible de nuestras ciudades clásicas. Estas eran patrimoniales y proyectivas en el sentido de que en ellas todavía se elaboraban proyectos de desarrollo.
La ciudad es indisociable de una reflexión sobre ella misma que desemboca en la reelaboración del urbanismo en un sentido amplio. Así, el aparato en perspectiva será algo dominante a partir del siglo XVI, tanto en Europa como en América Latina. Y luego la noción de patrimonio en el siglo XIX permitirá asociar dos líneas de aparato con el prefecto Haussmann en París, donde las nuevas avenidas trazadas en función del imperativo de la comunicación destacan puntos de vista de monumento a monumento. La Fuente de San Michel, al pie del boulevard del mismo nombre, abre una perspectiva sobre la cúpula de la Sainte-Chapelle, la cual nos dirige hacia el obelisco central de la Plaza de Châtelet, que se desplazó por esta razón, y así sucesivamente. Empero, ¿un aparato se impone hoy a la ciudad tal y como ésta se desarrolla? En México vemos bien que entre la ciudad colonial congregada en torno a su plaza de armas y la que se desarrolla hoy en día hay un cambio de naturaleza. No porque la ciudad no tenga ya el tiempo y la capacidad de cerrarse sobre sí misma, aún provisoriamente mediante murallas o mediante un periférico. La ciudad de lejos ya no tiene barrios más allá de sus límites porque estos han reemergido en el centro mismo de la ciudad, pero como guetos o tugurios. Lo mismo pasa en Francia con nuestros sin domicilios fijos que se reagrupan en los rincones de la ciudad, en las plazas, en las carreteras. Ahí donde la ciudad clásica, proyectiva, permitía al pueblerino, provinciano, campesino emanciparse de la pretendida comunidad en la que todos se vigilan porque todos poseen una identidad, la nueva ciudad resultaba en cambio hospitalaria en razón de su cultivo del terrible anonimato de la desidentificación y de su indiferencia hacia el prójimo. Todas las categorías sociales, étnicas y de género podían existir sin problemas. Eso es de lo que habla un agobiado Harold Rosenberg en La tradición de lo nuevo de 1962, cuando en un momento de la caída de París en 1940, él nota que París era la única ciudad occidental donde los negros americanos se sentían libres. Paradójicamente, en nuestras ciudades ricas de hoy, la fantasmagoría del barrio se lleva bien. Cuando en París, capital del siglo XX, del siglo XIX, Benjamin describe la experiencia de la flânerie, lo hace a partir de la oposición entre masa anónima y flaneur, retratado en el corazón de la poesía de Baudelaire. El paseo supone una indeterminación de los supuestos simbólicos, incluso los proyectivos, como en la ciudad de Haussmann, así como una cultura ignorante del saber del historiador, pero también supone una apropiación a través del caminar. Los fragmentos cualquiera se imponen como una necesidad al paseante, porque el aparato ha inervado sus piernas de explorador urbano sin propósito. Ya no se puede hablar de un espacio proyectivo, sino de uno inmersivo, incluso fantasmagórico, el de los pasajes. Cine y psicoanálisis. Hablando de fantasmas, Benjamin piensa que el cine será este aparato del siglo XX que permitirá al hombre salir de la dominación total. Después de subvertir su sentido como un dispositivo de vigilancia, el cine podría convertirse en un aparato. Es en la adopción del montaje como estrategia donde el cine podría encontrar un medio para romper su empresa fantasmagórica y especular original. Ese sería el poder de una película como Je t'aime de Resnais, que encadena esas frases, imágenes de Rancière sin suprimir su descontinuidad. Esta distancia, estaríamos hablando del distanciamiento de Brecht, de los planos secuencia, rompe con la seducción ensoñadora de las imágenes. Jean-Louis Dehotte. Hay algunos textos de Benjamin sobre el cine que efectivamente van hacia ese sentido de regreso o subversión de las imágenes y del dispositivo de vigilancia en un aparato político liberador. De la prueba pasiva se llega a la actividad colectiva de libre exhibición y control de las condiciones de trabajo y vida, como en El hombre de la cámara de Bertov.
También hay una impresionante comparación del cine y la arquitectura en la obra de arte en la era de la reproducción técnica, tanto como la discusión de una percepción distraída, sensible a los encadenamientos. Pero hace falta pasar por una fase intermedia y preguntarse cuáles son los procesos psíquicos y fisiológicos generados por esta arquitectura parisina de principio del siglo XIX de los pasajes. Si seguimos al pie de la letra el texto de Benjamin, podemos concluir que este nuevo tipo de urbanismo, en que las vías se presentan invaginadas, lo que queda fuera de esta se incorporará en corto como un proceso fisiológico. Y de eso es de lo que habla el psicoanálisis. Este es el sentido del texto de Krakauer sobre el cine, escrito a partir de un programa benjaminiano. Krakauer compara un texto de Proust y la fotografía con el filme de Georges Franju sobre los mataderos parisinos La sangre de las bestias, con los archivos cinematográficos del fin de la guerra, de la apertura de los campos de concentración y de los montones de esqueletos. No resulta difícil constatar que en este caso Krakauer relabora la noción de representación. Es esta la que le permite aprender aquello que la inmediatez de una vista no podría atrapar. Incluso si Freud se apoya de entrada en la cámara para describir el aparato psíquico, aunque separando la óptica del registro y la percepción visual del inconsciente, las diferentes temporalidades que la aísla se encontrarán en el montaje cinematográfico. La espectralidad como programa, la época de la desaparición. Laura González. Una parte importante de su trabajo es la reflexión sobre esta nueva época que surge en el siglo XX y que está marcada por una política terrorista de Estado, una era antropológicamente negativa donde la fotografía toma un papel ontológico reflexivo. Jean-Louis Dehaut. La fotografía juega un papel considerable en la consideración de los grupos familiares, sociales y políticos, como sostiene Bourdieu en Un arte medio. Estos grupos se individúan gracias a los aparatos que surgen de aquello que Gilbert Simondon llama la transindividuación. Puede tratarse, por ejemplo, del retrato de grupo de la pintura holandesa o, como ha demostrado Denis Kopan en relación con la representación estalinista de 1937 en la Unión Soviética, donde los oficiales exigieron a las personas próximas borrar, destruir o rayar las fotografías en donde aparecen con estas personas que se iba a hacer desaparecer. Si la foto era un archivo, habría que haber desaparecido esos archivos o haberlos maquillado. La fotografía tiene un poder simbólico en el siguiente sentido: donde participa de la esencia de grupo, también contribuye a su institución. No hay ya un grupo, pero sí su representación en un medio cualquiera. Lo mismo sucedía ya para un grupo, pero sí lo mismo sucedía para la ciudad y las diferentes representaciones posibles. México, un país en que la práctica mafiosa del secuestro ya era frecuente, está siendo puesto a prueba por un acontecimiento político: la desaparición forzada de un grupo de jóvenes, alumnos de una escuela normal rural y surgidos de medios pobres de origen amerindio, conocidos por su activismo político. Poco a poco se toma conciencia de la dificultad de circunscribir este sujeto, del que la referencia inmediata sería el eslogan de las madres de la Plaza de Mayo, "Vivos los queremos", y el uso de las fotos de los desaparecidos como arma política. Habrá, desde luego, que considerar el papel de la fotografía no como arte, sino como un aparato estético fundamental para la constitución y reconstitución de los grupos sociopolíticos. Laura González. Aquí termina nuestro diálogo sobre el aparato estético, mismo que, como vemos, va mucho más allá del mundo del arte. En tanto implica modos de sensibilidad común,
El aparato estético también abre la posibilidad de inventar formas comunitarias de imaginar lo social. Muchas gracias. Y la coda sería un mensaje que envió Jean-Louis Deot de invitarlos a que consulten la página de su revista, que es esta appareilrevues.org, en donde están publicados muchos de los textos sobre el aparato estético de muchos autores. Les anexo mi correo y también pueden consultar el texto de nuestra ponencia, está en esta dirección. Es un texto abreviado, ya que el que se publicará en las memorias del coloquio es el texto extenso. Muchas gracias. Bueno, hay tiempo para unas intervenciones, pocas, pero... Con respecto a este último concepto del papel ontológico reflexivo y después abordando estos archivos violentados de Novgorod, me resulta un excelente momento. Me hizo pensar en Gianni Vattimo sobre su hermenéutica nihilista, en donde reduce al ser como una posibilidad interpretativa nada más. Entonces, ¿en dónde podría quedar la técnica y todo este aparataje si la ontología y la epistemología, según la hermenéutica nihilista, quedan reducidas a una mera narrativa que se va viendo progresivamente con este cambio de la fuente de Saint Michel y después a Saint-Chapelle y cómo van espacio y así progresivamente hasta llegar a la modificación de las fotografías, en donde el ser ya no es ser, es narrativa, no hay verificación de la verdad porque solo es narrativa. ¿Dónde queda todo esto? Bueno, digamos que para que Jean-Louis Deot te conteste, tendríamos que abordar como en tu pregunta están todos sus libros, ¿no? Su libro de la fotografía, su libro, su crítica de Denis Copin, su libro de la perspectiva, y últimamente, y es muy impresionante, después de 15 días de haber estado en México, él envió un texto que se va a publicar en la próxima Gaceta de Luna Córnea sobre el caso de Ayotzinapa, porque le impresionó mucho. Él ha trabajado en Argentina y en Chile con el problema de cómo haces un museo de los desaparecidos cuando no hay huellas. Entonces él ha trabajado en sentido contrario a Adorno, a Agamben, a Flusser, es decir, en contra de una ontología negativa para tratar de encontrar las bases de proponer algo cuando hay este problema de la desaparición y no hay rastros. Esto él explicó que después de escribir su libro sobre el museo, Origen de la Estética, mismo que le dirigió Lyotard, él fue el tutor de Deot para esta tesis, se enfrentó con un problema. Lo llamaron para hacer un museo en Caen, que era una ciudad francesa en donde había desaparecido todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se planteó el problema de cómo haces un museo cuando no hay nada y cómo propones un algo estético de la nada. Y entonces empezó a trabajar en toda esta línea de la estética de la desaparición. Entonces, lo que te puedo decir de haber leído todos los libros de Deot es que a mí lo que me sorprendió es esta búsqueda filosófica de una noción que pudiera amparar una ontología positiva, no negativa. Es decir, casi toda la ontología que tenemos en el siglo XX es negativa y sobre todo toda la que está asociada a la técnica, a todos los que hablan del dispositivo desde, bueno, Benjamin
Benjamin es muy complejo, no se puede sintetizar la posición de Benjamin, ¿no? Porque por un lado es una parte negativa, pero por otro lado tiene una parte positiva al proponer el aura. Pero todo lo demás, Foucault, Agamben, Flusser, es una visión negativa nihilista del dispositivo, porque se asocia además el dispositivo a lo que él habla, el poder y el saber. Entonces, lo que sí te puedo decir y que me ha resultado muy, muy enriquecedor para mi propia visión es la visión que él tiene positiva del valor estético de los aparatos, es decir, del valor sensible, de hacernos sentir las cosas, a los cuales además les da un valor ontológico, es decir, a esa posibilidad sensible de una sensibilidad además comunitaria, porque un aparato hace que todos en una sociedad de repente percibamos las cosas de una determinada manera, sea que transitemos en una ciudad o que utilicemos los teléfonos celulares o que veamos el vídeo. Los aparatos van configurando la manera en que nos asociamos con el mundo. Entonces, lo que te puedo decir es que para mí, que había despreciado en mi libro sobre la fotografía la posibilidad ontológica de la fotografía misma, en su ejemplo de cómo ha servido la fotografía para restaurar en las sociedades en las que han desaparecido personas forzadamente por razones políticas o por una política terrorista de Estado. Él dice, en esos casos la fotografía y el restaurar las fotografías de esas personas al espacio social es importante y ahí hay una estética positiva. Nada más. Bueno, creo que muchas gracias, Laura. Se nos acabó el tiempo, pero gracias. Gracias Vamos a todos. hablar.